Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Yo soy Kat y bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez les traigo la receta de unas donas veganas de avena. No es la misma receta de donas que tengo en mi Instagram de Cocina con Kat, que les voy a dejar el link abajo. Las donas que están en mi Instagram son donas comunes, pero bueno, veganas y hechas al horno. Estas lo que tienen de diferente es que si bien son veganas y están hechas al horno, son a base de avena. Así que espero que les guste el video. Es muy sencilla hacer la receta y salen muy ricas. Así que empecemos. Vamos a empezar colocando la harina de avena, la harina integral. Vamos a mezclar bien las dos harinas. Y hacemos un huequito en el medio. Colocamos ahí el azúcar, la levadura y un poquito de nuestra agua tibia. Mezclamos. Y dejamos reposar. Tapado unos 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, vamos a destapar. Quiero que vean bien cómo se espumó toda nuestra levadura. Ahora vamos a agregar el aceite y la vainilla. Por último, una pizca de sal para resaltar los sabores. Comenzamos a mezclar. A medida que mezclamos vamos agregando un poco más de agua. Podemos ir ayudándonos con las manos para mezclar más fácil. Una vez que ya tenemos nuestra masita, la vamos a dejar leudar. Depende del clima, entre 1 y 2 horas. Si está muy fresco, van a tener que dejarlo 1-2 horas. Y si está un poco más caluroso, en 1 hora van a tener la masa leudadita. Bueno, pasado ese tiempo, van a ver que la masa está bastante más grande. Más o menos el doble. No crece un montonazo, pero después en el horno van a crecer mucho más. Miren, queda súper blandita. Ahora lo que vamos a hacer es estirarla y amasarla un poquito, más que nada porque siempre las masas, cuando uno las deja leudar, la parte de arriba se le seca un poco. Entonces la idea es que todo vuelva al mismo estado. Y ahora sí la vamos a estirar. Pueden usar un palo a amasar, yo no tengo, se me rompió y pues cuarentena, no pude conseguir otro. Si ven que no se les pega, no le pongan nada. Ahora, si ven que se les pega el palo a amasar o lo que fuese, le pueden poner un poco de aceite o un poco de harina, obviamente. Una vez que las tiramos, que quede más o menos de 1 centímetro, un poco menos de grosor, igual esto, chicos, va a crecer más. Vamos a cortarla. Yo voy a estar usando un vaso así redondo para cortarlas de esta manera. Y ahora con una tapita, o también puede ser un vasito de esos tipo de chupitos, vamos a hacer el centro de la dona. Si es un vasito de chupitos mejor porque es más fácil de manejar, porque es más alto. Pero yo justo no tengo acá. Sacar obviamente los restantes. Si es necesario, con un cuchillo pueden emprolijar la forma. Si usar algo que no corte también. Y esto obviamente ahora lo vamos a volver a amasar junto con los pedacitos estos. Y estas donas, a medida que las vamos armando, las vamos a colocar en una fuente ya aceitada y enharinada. Acá tengo mi fuente
y vamos colocando las donas. No las dejen muy cerquita porque crecen. Las tapamos y vamos ya a precalentar el horno y a dejar nuestras donas tapadas encima del horno mientras se precalienta, así el mismo calor las ayuda a leudar. Acá ya están saliditas del horno, miren qué lindas. Ahora lo que vamos a hacer es mojarlas un poquito. Con agüita las voy a pincelar. Y esto va a hacer que le podamos pegar el azúcar o canela o lo que le quieran poner. Yo generalmente le pongo azúcar y canela o hago una mezcla de las dos cosas. O simplemente les polvoreo las cosas. Tenemos azúcar mascabo. Y les vamos a poner un toque de canela. Le pueden poner lo que quieran. También le pueden, no sé, untar dulce de almendra, Nutella vegana, crema pastelera. Las pueden incluso cortar a la mitad y agregarle como un relleno. Pero para mí así quedan súper. Tenemos listas nuestras donas. Me salieron, bueno, primero estas 4 y con la misma masa me salieron unas 5 más. O sea, casi unas 10 donas salen aproximadamente. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no se olviden de darle like, que me ayudan a crecer un montón. Y pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que hay un nuevo video. Todos los fines de semana les subo una receta nueva o un vlog a este mismo canal, así que estén atentos. También pueden seguirme en mis redes sociales, mi Instagram personal, mi Instagram de cocina vegana y mi blog donde tengo más recetas, tips, pueden hacerme preguntas y un montón de cosas, así que estén en contacto por ahí. Pueden dejarme en los comentarios qué recetas quieren ver, si tienen dudas sobre esta receta, si tienen tips, si tienen lo que sea, me lo dejan en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Mua!